Los 10 animales con las defensas más inusuales. Hoy, vamos a adentrarnos en un mundo en el que la naturaleza ha forjado defensas verdaderamente extraordinarias. Desde criaturas que desafían todas las expectativas con su ingenio hasta las más curiosas adaptaciones, prepárense para explorar los 10 animales con las defensas más inusuales. Número 10. Pez sapo. El pez sapo es una criatura asombrosa que habita en los océanos tropicales de todo el mundo. A simple vista, podría parecer un pez común con una forma extraña y poco atractiva, pero lo que realmente lo distingue son sus defensas extraordinarias y poco convencionales. Lo más sorprendente del pez sapo es su capacidad para mimetizarse con su entorno de una manera única. Su cuerpo, cubierto de protuberancias y espinas, puede adoptar una variedad de colores y texturas que se asemejan a esponjas marinas, corales, algas e incluso trozos de basura o detritos marinos. Este camuflaje excepcional le permite pasar desapercibido para sus depredadores y acechar a sus presas sin ser detectado. Pero la verdadera sorpresa viene cuando observamos su método de caza. El pez sapo tiene una técnica de caza inusual y altamente especializada. Se asemeja a una caña de pescar con un señuelo. En la parte superior de su cabeza, tiene un apéndice modificado que se asemeja a un cebo o un gusano. El pez sapo se queda inmóvil y utiliza su cebo para atraer a peces más pequeños que confunden el señuelo con una presa fácil. Cuando un pez desprevenido se acerca lo suficiente, el pez sapo lo atrapa con una rápida embestida, y su boca extremadamente elástica se extiende al tamaño de su presa, engulléndola entera en un abrir y cerrar de ojos. Número 9. Equidna de hocico largo. El equidna de hocico largo es un fascinante y poco común mamífero que se encuentra en las regiones de Australia y Nueva Guinea. Aunque se asemeja a un erizo o un puercoespín en términos de apariencia física debido a sus espinas y aspecto general, este curioso animal posee algunas defensas extremadamente inusuales que lo hacen destacar entre sus congéneres en el reino animal. Una de las características más notables del equidna de hocico largo es su lengua pegajosa, que puede extenderse hasta 18 centímetros de longitud. Este órgano es su principal herramienta de caza y, a la vez, una defensa poco común. El equidna utiliza su lengua para atrapar insectos, larvas y termitas, que son su fuente principal de alimento. La lengua está cubierta de pequeñas espinas córneas que ayudan a retener a las presas, y el equidna las consume con rapidez. Esta inusual lengua es un ejemplo de adaptación única para su dieta y le permite sobrevivir en su hábitat natural. Otra defensa notable del equidna de hocico largo es su capacidad de cavar. Cuando se siente amenazado, este animal puede hundirse rápidamente en la tierra o esconderse bajo arbustos y hojas secas. Sus patas delanteras están adaptadas con garras fuertes y afiladas, lo que le permite excavar de manera efectiva, convirtiéndolo en un experto en la construcción de madrigueras subterráneas. Escondiéndose bajo tierra, el equidna evita a los depredadores y puede esperar hasta que pase el peligro antes de emerger nuevamente. Número 8. Lagarto cornudo. El lagarto cornudo es una criatura fascinante que se distingue por sus defensas inusuales y su apariencia única. Este pequeño reptil se encuentra principalmente en América del Norte y Central, y ha evolucionado para desarrollar estrategias de supervivencia extraordinarias que lo ayudan a sobrevivir en entornos desafiantes. La característica más distintiva del lagarto cornudo es, sin duda, su impresionante corona de espinas que adorna su cabeza y cuerpo. Estas espinas no solo le dan su nombre, sino que también cumplen una función esencial en su defensa. Cuando se siente amenazado, el lagarto cornudo puede inflar su cuerpo y erizar sus espinas, lo que le otorga una apariencia intimidante y hace que sea mucho más difícil de tragar para los depredadores. Algunas especies incluso pueden cambiar el color de sus espinas,
lo que les permite camuflarse mejor en su entorno y confundir a sus enemigos. Otra defensa inusual de estos lagartos es su capacidad para disparar sangre desde los conductos nasales. Cuando se ven atrapados por un depredador o amenazados, algunos individuos pueden expulsar una pequeña cantidad de sangre a través de sus fosas nasales como un mecanismo de distracción. Esta sangre tiene un olor fuerte y desagradable, lo que puede desorientar o incluso repeler a algunos predadores, dándole al lagarto cornudo la oportunidad de escapar. Número 7. Camarón mantis. El mundo animal está lleno de criaturas sorprendentes y fascinantes, pero pocas pueden igualar al camarón mantis cuando se trata de defensas inusuales y habilidades extraordinarias. Estos pequeños crustáceos marinos, que pueden encontrarse en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, han desarrollado una serie de adaptaciones únicas para sobrevivir en su entorno peligroso y competitivo. Una de las defensas más inusuales del camarón mantis es su impresionante capacidad de caza. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, estos depredadores son conocidos por su agresividad y fuerza descomunal. Tienen unos apéndices frontales modificados llamados garras de golpe, que pueden mover a velocidades increíbles, superando los 80 km por hora. Utilizan estas garras para atrapar a sus presas, que pueden ser peces, cangrejos e incluso otros camarones. Cuando una presa se acerca, el camarón mantis despliega sus garras con precisión quirúrgica, golpeando con una fuerza tan tremenda que puede romper el caparazón de su víctima o incluso cortarla en pedazos. Este ataque es tan rápido que es casi imposible de detectar a simple vista. Otra defensa única de estos camarones es su visión extraordinaria. Tienen una visión trinocular que les permite detectar objetos con gran detalle y percepción de profundidad. Esto les ayuda a identificar a sus presas, depredadores y competidores de manera eficiente. Además, algunas especies de camarones mantis son capaces de ver una amplia gama de colores, lo que les brinda una ventaja adicional en la caza y la comunicación. Número 6. Ajolote. El ajolote es una criatura verdaderamente fascinante y única en el mundo animal, no solo por su apariencia, sino también por sus defensas inusuales. Este pequeño anfibio, también conocido como monstruo del agua o ajolote, es nativo de los lagos de Xochimilco y Chalco en México y se ha convertido en un ícono de la biología y la conservación debido a sus características excepcionales. Una de las defensas más notables del ajolote es su capacidad para regenerar extremidades y órganos de una manera asombrosa. Mientras que muchos animales pueden sanar heridas menores, el ajolote puede regenerar partes del cuerpo completas, incluyendo patas, cola, espina dorsal, e incluso partes de su corazón y cerebro. Esta habilidad regenerativa es tan excepcional que los científicos han estado investigando durante años cómo puede aplicarse a la medicina regenerativa humana. Imagine poder regenerar un brazo o una pierna como si fuera una gecko regenerando su cola. Además de su capacidad de regeneración, el ajolote posee otras defensas únicas. Su aspecto físico es intrigante, con branquias externas que le permiten respirar bajo el agua, aunque también puede utilizar pulmones para respirar en la superficie. Su piel es suave y delicada, pero está cubierta de una fina capa de moco que actúa como una barrera protectora contra bacterias y parásitos. Esta mucosidad también juega un papel importante en la comunicación química y la detección de feromonas. Número 5. Escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero es uno de los insectos más fascinantes y únicos que habitan nuestro planeta. Aunque a simple vista pueda parecer solo otro miembro de la vasta comunidad de escarabajos, este pequeño insecto esconde un asombroso secreto, un sistema de defensa verdaderamente inusual que lo distingue de sus parientes y de la mayoría de las criaturas en la Tierra. El nombre, escarabajo bombardero,
deriva de su capacidad de lanzar un chorro de químicos tóxicos a temperaturas extremadamente altas como método de autodefensa. Esta habilidad le permite repeler a sus depredadores de una manera que parece sacada de la ciencia ficción. Cuando se siente amenazado, el escarabajo bombardero secreta una mezcla de sustancias químicas altamente reactivas, incluyendo peróxido de hidrógeno y sustancias químicas llamadas quinonas. Estas sustancias se almacenan en compartimentos separados dentro del abdomen del escarabajo y se mezclan en una cámara de reacción especial. Lo más asombroso es que, cuando el escarabajo está listo para disparar, dirige este explosivo cóctel químico hacia una abertura en su abdomen, donde se encuentra una estructura llamada reactor. Este reactor, que actúa como un horno a alta presión, calienta rápidamente la mezcla química a temperaturas que pueden superar los 100 grados Celsius. En cuestión de milisegundos, el escarabajo bombardero dispara este líquido a través de un orificio en su abdomen con una fuerza que parece un pequeño cohete, creando una explosión de vapor y productos químicos que aturden o incluso dañan a sus atacantes. Este ingenioso sistema de defensa del escarabajo bombardero es un ejemplo sorprendente de la adaptación evolutiva. A lo largo de millones de años, este insecto ha desarrollado esta habilidad única para sobrevivir en un mundo lleno de amenazas. Su capacidad para disparar químicos a alta temperatura y presión le permite escapar de arañas, aves y otros insectos que de otro modo lo considerarían una presa fácil. Número 4. Pulpo de anillos azules. El pulpo de anillos azules es una criatura fascinante y enigmática que habita en las aguas del Océano Pacífico, particularmente en las costas de Australia y algunas regiones del Océano Índico. A simple vista, este pequeño cefalópodo no parece destacar por su apariencia, ya que su tamaño suele ser modesto y su cuerpo se camufla perfectamente con su entorno marino. Sin embargo, lo que realmente distingue al pulpo de anillos azules son sus defensas altamente inusuales y mortales. A diferencia de otros pulpos, que confían en su camuflaje y en la tinta como estrategias de defensa, el pulpo de anillos azules ha desarrollado un arma química única. Estos pulpos poseen glándulas de veneno en su saliva que producen una potente toxina conocida como tetrodotoxina, la misma sustancia que se encuentra en algunos peces globo venenosos. Lo más asombroso es que son capaces de inyectar esta neurotoxina a través de su pico, que es una estructura afilada en su boca. Lo que hace que esta defensa sea aún más inusual es que los pulpos de anillos azules no utilizan su veneno para cazar, sino como un mecanismo de autodefensa cuando se sienten amenazados. Cuando se enfrentan a un depredador potencial o un ser humano que los manipula, pueden morder y liberar pequeñas cantidades de tetrodotoxina en la herida. Esta sustancia es extremadamente potente y puede causar parálisis muscular, insuficiencia respiratoria y, en casos graves, la muerte. Una sola picadura de pulpo de anillos azules puede contener suficiente veneno como para matar a varios adultos. Número 3. Erizo de mar. El erizo de mar es un fascinante y singular habitante de los océanos que se destaca por sus defensas inusuales y efectivas. Aunque su apariencia podría parecer vulnerable a primera vista, este animal ha desarrollado una serie de adaptaciones sorprendentes que lo protegen de los depredadores y le permiten sobrevivir en diversos entornos marinos. La característica más distintiva del erizo de mar es, sin duda, su espinosa coraza. A lo largo de su cuerpo, este animal cuenta con una armadura de púas puntiagudas y calcáreas que le brindan una sólida defensa contra amenazas potenciales. Estas espinas no solo actúan como un fuerte escudo, sino que también son móviles, permitiendo al erizo moverse y ajustar su nivel de protección según lo necesite. Otra defensa poco común del erizo de mar es su habilidad para regenerar extremidades y partes del cuerpo perdidas. Cuando se siente amenazado o se encuentra en una situación peligrosa, puede desprender voluntariamente algunas de sus espinas o incluso partes de su cuerpo, como sus brazos.
Estos fragmentos desprendidos pueden distraer a un depredador o incluso escapar mientras el erizo regenera las partes perdidas con el tiempo. Número 2. Pez piedra. El pez piedra es un fascinante y peligroso habitante de los océanos que se destaca por tener unas de las defensas más inusuales y efectivas del reino animal. Aunque su aspecto puede parecer bastante discreto a primera vista, este pez es en realidad uno de los maestros del camuflaje y la defensa pasiva. La característica más asombrosa del pez piedra es su capacidad de mimetizarse perfectamente con su entorno marino. Su cuerpo plano y su textura rugosa, cubierta de protuberancias y espinas que se asemejan a piedras y algas, le permiten pasar desapercibido entre las rocas y el lecho marino. Esta adaptación le brinda una ventaja única a la hora de cazar y defenderse de depredadores. Sin embargo, lo que hace que el pez piedra sea verdaderamente especial es su arsenal de veneno. A lo largo de su espalda, el pez piedra posee espinas afiladas y huecas que albergan un veneno altamente tóxico. Cuando se siente amenazado, este pez puede erizar sus espinas y liberar veneno al entrar en contacto con un intruso o depredador. El veneno del pez piedra es tan potente que puede causar dolor intenso, hinchazón, parálisis e incluso la muerte en algunos casos si no se trata adecuadamente. El pez piedra se encuentra principalmente en las aguas del Indo-Pacífico, donde se esconde en las zonas rocosas y coralinas. Su estrategia de camuflaje y su veneno letal le permiten mantenerse a salvo de depredadores y esperar pacientemente a que sus presas se acerquen sin sospechar peligro. Cuando un pez o crustáceo se acerca lo suficiente, el pez piedra se lanza rápidamente y engulle a su presa. Número 1. Ornitorrinco. El ornitorrinco es un animal verdaderamente único en el reino animal. Su singularidad radica no solo en su apariencia, sino también en las defensas más inusuales que presenta. Este extraño mamífero, endémico de Australia, es una verdadera maravilla de la evolución, y sus características defensivas son un testimonio de la adaptación excepcional que ha experimentado a lo largo de millones de años. Una de las defensas más inusuales del ornitorrinco es su capacidad de inyectar veneno a través de espinas en sus patas traseras. Estas espinas contienen una toxina que puede causar un dolor extremo y malestar en los depredadores potenciales. Aunque el veneno no es letal para los humanos, puede causar una hinchazón y un dolor severo que puede durar días o incluso semanas. Esta defensa química es rara en los mamíferos y es un ejemplo impresionante de cómo el ornitorrinco ha desarrollado una estrategia de autodefensa única en su entorno. Otra característica inusual del ornitorrinco es su habilidad para detectar las señales eléctricas emitidas por los músculos y nervios de sus presas acuáticas. Este sentido electroceptivo le permite localizar a sus presas incluso en aguas oscuras o fangosas, lo que lo convierte en un depredador efectivo. Además, el ornitorrinco cuenta con un pico afilado y sensible que utiliza para atrapar pequeños invertebrados acuáticos, como insectos y crustáceos, así como peces pequeños. Esta adaptación le permite sobrevivir en su hábitat acuático y es otra defensa única contra la escasez de alimentos.